Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora lo vais a ver, así que os aprovecho para saludaros en cualquier situación. Hoy, en un nuevo programa de Dando Guerra, vamos a dar un vistazo rápido a temas de la vacuna que me habéis preguntado varios, aclarar un par de asuntos, hablar en general de la situación de la pandemia. No vamos a entrar en datos, sabemos que ya lo de los datos lo estamos dejando un poco de lado por la dificultad y sobre todo por toda la información que llega, que ya pues sí es verdad que está mucho más curada y no creo tan importante eso que aportaba, y sobre todo también de percepciones. Así que os paso a ver en unos segundos, así que os invito a ver Dando Guerra. Bueno, pues como os decía, vamos a dar un repaso rápido a ciertos datos que conocemos, ciertas informaciones que están sumándose y ciertos aspectos que sobre todo nos van a dar, hoy va a ser un poco de cal y otra de arena, ¿no? Hay cosas que nos van a dar optimismo y alguna cosa que nos va a dar un poquito más de pesimismo. Sin embargo, vamos a empezar por los datos positivos. A ver, en varios estudios piloto se están sacando la información de que la inmunidad natural a las personas que han pasado el virus, que han pasado la enfermedad, mejor dicho, está siendo aproximadamente se calcula que son 8 meses o más. En anteriores informaciones se estaba dando que al menos 6 meses estaba garantizado, más bien por la información que conocemos de otros coronavirus, y sobre todo esa inmunidad que nos está dando, ya se está viendo que al menos estamos entre 8 y 10 meses. Esta información se va a ir actualizando. Pues sabemos que hace 10 meses prácticamente no conocíamos la enfermedad, no conocíamos el virus, el SARS-CoV-2, y vemos como si estamos aumentando ese conocimiento. ¿Significa que todos aquellos que le hayan pasado estén libres? No significa eso. Lo que significa es que la información que se está manejando ahora mismo y los estudios están diciendo que de forma general y a la mayoría de las personas, al menos 8 meses de inmunidad les está garantizando. ¿Y qué pasa con las reinfecciones? Me preguntarán algunos. Bueno, pues las reinfecciones están, primero, o malos diagnosticados, o que no llegaron a generar esos niveles de anticuerpos, o que por ejemplo pues no llegaron a esos 8 meses, sino que fueron 4, 5 o 6 meses. Pero lo que decimos a título general, pues sabiendo el número, la cantidad de millones de personas que han estado diagnosticadas, las reinfecciones todavía representan un índice tan bajo que pues nos garantiza casi, y repito casi con todas las comillas para que nadie diga no, es que mientes, es que te vamos a censurar el vídeo porque diste información científica falsa. Esta es la información que se está manejando de forma general y tomámoslo como tal. Segundo tema, sobre los tratamientos. Hay un medicamento que está cada vez tomando más vuelo, también en fases pilotos, también no vayamos aquí allá a pensar, y sobre todo, y es importante recalcar, este medicamento no es preventivo, no es para que te lo tomes antes, no es un medicamento que solo se puede tomar y que solo se debe de tomar bajo prescripción médica y bajo las circunstancias específicas que aconsejan su tratamiento, y eso cuando todos los ensayos se culminen, ¿no? O sea, si llegara a todo ese punto. El medicamento se llama baricitinib y es un inhibidor de la quinasa. Este inhibidor lo que hace, aunque parezca mentira, es bajar tu respuesta inmune. Por eso es tan importante solo tomarla en el momento que pueda ser recomendado. Y su única función es, lo que se está viendo, es que baja la mortalidad, baja la letalidad, sobre todo en los casos de respuestas exacerbadas o de las famosas tormentas de respuesta inmunitaria que se están dando, y solamente en estos casos se está recomendando. Parece que la perspectiva en cuanto a la mortalidad es muy buena, porque de momento es el medicamento que en los pilotos, y repito, con todas las prevenciones, están funcionando mejor, ¿no? Sobre vacunas. A ver, ¿qué pasa de las vacunas? También tenemos muchas vacunas, que si la Sputnik, que si la de Pfizer, que si la de ¿cómo se llama? La de Moderna. Todas están teniendo o presentando grandes resultados. Lo primero es que vamos a ponerlo, y vuelvo a poner aquí las comillas, que le están presentando estos buenos resultados
en ensayos clínicos previos todavía, o sea, no son los publicados en la fase 3, o sea, son los que se están haciendo en la fase 3, son como, podríamos decir, filtraciones, ¿no? Bueno, estas filtraciones hay que tenerlas bajo 1000 cuarentenas, valga la redundancia, porque todavía no es una seguridad absoluta su funcionamiento, ¿va? Pero antes de eso, lo que yo quería comentar era, oye, ¿y cómo funcionan las vacunas, no? Pues de momento, las que en mejor posición están y que más cercanas van a estar a la puesta en funcionamiento, la de Moderna y la de Pfizer, funcionan de la misma manera. Sabemos que hay otros tipos de vacunas que funcionan de otra forma, con otras, con más dosis, con menos dosis, atacando, o sea, generando respuesta inmune de distinta forma. La de Moderna y la de Pfizer funcionan de la misma manera, ¿no? Lo que están haciendo es inyectando RNA AM en tu cuerpo. Ese RNA lo que hace es hace que todas tus células empiecen a liberar una proteína S, que es similar a la que sería si tú estás, la spike, ¿no? que es la que sería cuando tú estás enfermo, cuando tú ya, o sea, cuando el virus empieza a replicarse, lo hace a través de esa proteína. Bueno, no lo hace a través de esa proteína es la que hace que se fije en el cuerpo, y lo que hace es evitar hacer que se expanda. ¿Qué hace tu cuerpo al liberar esa proteína S, vamos a decir falsa, que solamente es la proteína sin la carga vírica? Lo que se hace es se estimulan las células, los presentadores de antígenos. No me quiero confundir con los antígenos, que es distinto, con los antígenos. Vale, esos presentadores de antígenos lo que hacen es empezar a generar los leucocitos, los T-helper, y esos leucocitos llaman a dos linfocitos. Los linfocitos B, que son los que atacan directamente a la enfermedad en caso de aparecer. Y sobre todo, ¿os acordáis cuando veíamos, me acuerdo mucho de cuando veíamos La vida es así, unos linfocitos que hacían, que se comían, que no son exactamente linfocitos, creo que son citofagitos o algo así, los que se comían a las células ya muertas, a las células que habían sido infectadas y que ya habían sido atacadas por los linfocitos. Bueno, pues generan los dos tipos de respuesta inmune. Esto hace que sea pues un tipo de respuesta conocida, que sabemos cómo funciona, que sabemos cómo va, y no es que sea una vacuna tan experimental como otras que sí son muy específicas para el virus. Esta lo que hace es, primero, evitar que las células faciliten el fijado del virus, y sobre todo desarrollar la respuesta inmune con los linfocitos necesarios para atacar al virus. Eso que hace pues que sea pues muy más bien fiable, ¿no? Y de hecho los resultados que tenemos ahora mismo son que tanto Pfizer con una eficacia del 95 como Moderna con un 94,6 creo que estaba, hoy decían que un 98. Bueno, al principio, al final tenemos que tener claro que son notas de prensa, y esto hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, que es la que más datos ha filtrado, su 95% lo saca de que de su cuerpo, o sea, de las personas que recibieron o sea, que han enfermado después de recibir la vacuna, 162 habían recibido el placebo y 8 la vacuna. Entonces, ahí saca ese porcentaje de eficacia del 95%. El perfil de bioseguridad de Pfizer, que también en notas de prensa dicen que es muy buen perfil, en el sentido de que no han detectado ninguna enfermedad cruzada ni grandes efectos secundarios. Los efectos secundarios van principalmente, los dos que más se están encontrando son el 3.8, que pues ha demostrado algo de fatiga, lo cual pues tampoco es algo demasiado preocupante, y el 2% un dolor de cabeza, y ambos fue en la segunda dosis. Recordemos que la de Pfizer necesita 2 dosis para su funcionamiento. En ese sentido, Pfizer ya ha anunciado que estará disponible para el 2020 50 millones de dosis, lo que serían 25 millones de tratamientos, que volvemos a decir son de dos dosis. Recordemos que Pfizer también necesita alto frío, o sea que pues, dificulta en cierta medida la fabricación, conservación y por supuesto toda la parte de logística. Pero también anuncian que para el 2021 tendrían disponibles 1.300 millones de dosis. Esto sería pues aproximadamente 650 millones de tratamientos. 650 millones de tratamientos no se iría ni el 10% de la población mundial, y además sabiendo claramente lo que hablábamos, ¿no?
el tema de que el frío pues va a evitar que pueda llegar a muchos sitios. Imagínate llegar a... Y no voy a hablar de la India y no voy a hablar de África, o sea, aquí mismo en México hay muchísimas poblaciones donde no podría llegar. Incluso en España, en países industrializados o plenamente industrializados, no creas que es tan sencillo, o sea, porque no o sea, pocos hospitales pueden mantener esa cadena de frío, tendría que hacerse mucho con hielo seco, traslados y con tiempos muy concretos, o sea, con citas, porque pues, no puede estar trasladando la vacuna con el riesgo de que se pierdan, ¿no?, esas dosis. ¿Qué nos dicen estos datos? Que va a ser necesario el concurso de más fabricantes, que no solo Pfizer, que no solo Moderna, que no solo Sputnik, que no solo... Todas las vacunas van a ser necesarias para si queremos llegar a un índice alto. O sea, ahora mismo, o sea, con estos datos estaríamos diciendo que en 2021 habría casi las mismas personas tratadas que han pasado la enfermedad. O sea, estaríamos hablando todavía en 14 meses, o sea, imaginemos. O sea, es necesario todavía más que lleguen las vacunas. Y os quiero compartir algunos datos interesantes respecto a algunos países. Bueno, primero, este dato que ya os lo compartí anteriormente, pero me lo han vuelto a pedir, ¿no? La defensa contra el virus, ¿no? Pues la defensa contra el virus son muchas capas y es necesario mantenerle esas capas, ¿no? Y sobre todo yo aquí sumaría, además del contact tracking, el no descender el número de pruebas. O sea, algunos países... no sé si porque ya echaron por perdida la posibilidad, están reduciendo el número de pruebas y pues la verdad que es importante mantener alto el número de pruebas. Respecto a las vacunas, el otro día pues leía un debate muy interesante que decían, oye, es que es mucho, o sea, que es muy poco, el 94 o el 90 o el 80%. Bueno, para que nos hagamos una idea, la polio, después de muchos años y mejorar mucho las vacunas y casi tener extinguida la polio en el mundo, su funcionamiento, o sea, su efectividad es del 90%, ¿va? Y eso pues nos hace pensar que en algunos casos pues pues evidentemente el 90% pues no es perfecto, pero es mucho más de lo que se pensaba para esta primera no sé si decir primera edición o primera fase, ¿no?, de las vacunas, que repito que estamos hablando siempre de los resultados que nos han dado, que la fase 3 todavía está por cerrar en muchos casos. Sobre las medidas de aislamiento, muchas personas comparaban el caso de Finlandia y de Suecia. En un primer momento decían que Suecia lo estaba haciendo bien porque su curva no había sido muy alta, y respecto que esa curva le iba a proteger para las segundas olas. Bueno, pues aquí les presento la segunda ola de Suecia respecto a la de Finlandia. Un verdadero caos. Los casos por millón de habitantes superaron los 400 y está dejando claro que esa primera ola que decía los suecos que no había sido muy alta, pero que les mantenía luego muy buena para las siguientes oleadas o previsibles oleadas, pues vemos que sí van a haber, ¿no? Que no son tan de fiar. Otro dato que os quería compartir. Esto es más bien sobre pues el nivel de cómo piensan las personas que sus países están controlando bien o mal la enfermedad. Bueno, pues desgraciadamente vemos como España, dentro de la población, esta pregunta está hecha el 12 entre el 8 y el 12 de octubre del 2020 por Financial Times, y lo que te dicen es que la gran mayoría de las personas en España, o sea, están hablando de personas de mayor de 35 años, o sea, consideran adultos, personas con formadas, con capacidad, con información, consideran que la gran mayoría están pensando que pues que no se está controlando bien, que no se está haciendo bien en España. Pero pues lo mismo pasa en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Brasil, en India, en Francia. De los países que mejor se considera que se está gestionando, tanto de menores de entre 18 y 34 y mayores, lo que me queda muy claro es que la mayoría están en China, Australia y Corea del Sur. Son como los que mejor están valorándose. Y de los países europeos, pues Alemania, ¿no? Tengámoslo muy en cuenta, porque esto además lo uno con esta siguiente diapositiva que os voy a compartir. Esto es
ya no lo que, o sea, si sienten que la enfermedad está en control. O sea, la otra era, la enfermedad está en control, sí o no. En esta más bien lo que me está sacando es, piensa que su país lo está haciendo bien o no. O sea, su país lo está haciendo bien. La gran mayoría de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Rusia, España, México, Francia piensan que su país lo está haciendo mal o muy mal. O sea, ahí son los que realmente están diciendo que lo están haciendo francamente mal. O sea, ya no es la percepción de control, sino que además lo están haciendo mal. Y aquí pues volvemos a tener a Nueva Zelanda, China, como los grandes ganadores. Lo que me preocupa aquí es el caso de Argentina, que piensa que sí lo están haciendo bien, o sea, que lo están controlando bien. Sin embargo, pues los datos vemos que son todo lo contrario. Y bueno, y esta última diapositiva que os quería compartir sobre los datos en España, la línea roja son los excesos que se tienen en los registros civiles de fallecimientos respecto a otros años, y la línea azul son los datos oficiales, con lo cual nos queda claro que ni siquiera el caso del repunte que nos dieron en julio, que era el que se supone ajustaba los datos que teníamos oficiales respecto al INE. Y este dato no es mío, este dato ya lo están sacando todos los periódicos, incluso en España, incluso algunos muy afines al gobierno están sacando este dato. Así que tengamos información clara y fidedigna de que esto no está ni mucho menos aclarado, ¿no? O sea, el número de fallecimientos está siendo mucho más alto que el que nos están vendiendo. Y bueno, para cerrar, nada más comentar. En todas las pandemias ha sucedido distintas olas. Esta no tiene por qué ser como las anteriores. Algunos se aferran, no, es que la gripe, la mal llamada gripe española, no, es que no, o sea, no tiene por qué. La diferencia de esta pandemia es que se tomó rápido. Las redes sociales, que en otros casos pues, pueden ser negativas, en este caso no dejaron que ningún gobierno oculte los datos o se lo ha dificultado mucho. Los países están trabajando de forma unida. Hay muchos proyectos de vacunas, que en el mejor de los casos antes había uno o dos, en el mejor de los casos ahora hay muchos, con lo cual no tiene por qué ser. Lo que sí tenemos que tener claro, y esto sí es importante, esta segunda fase, en cualquier caso, han sido siempre olas más grandes. O sea, como dirían en México, viene más tupido, viene más complicado, y sobre todo porque mucha gente se relajó. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. No nos podemos relajar, tenemos que estar a tope con las medidas preventivas, hasta que aparezca la vacuna, nuestro lavado de manos, nuestra mascarilla o tapabocas, nuestro gel cuando no haya la distancia social es fundamental. No sirve que como nos van a prohibir ir a los bares la semana que viene, hoy llenemos los bares. No sirve, o sea, hay que intentar reducir. Yo no digo que no se haga vida social, porque sí se puede hacer, y esto está demostrando que no es necesario un confinamiento como era como se hizo en la primera fase, sino que si somos conscientes y tenemos cuidado, los confinamientos pueden ser aislados, leves y sobre todo muy enfocados en puntos muy concretos, para evitar que sea algo de forma general, ¿va? Entonces os quiero seguir recalcando que es muy importante que sigamos trabajando, que sigamos manteniendo el control con las medidas básicas, y así evitaremos el daño a la economía, el daño social y sobre todo pues tener muchos más fallecidos, que es lo más importante. Así que hasta aquí, os mando un fuerte saludo y os invito pues al próximo, que no sé cuándo saldrá. Espero volver, repito, a hacer más seguidos, uno a la semana, a veces posible, y el tiempo me lo permite y los datos también lo ameritan. Os mando un saludo y os espero en la próxima. Adiós.